El período comprendió entre los siglos V y VIII recibe na historia asturiana el nombre de siglos escuros por mor de la poca documentación de la que se dispón para conocelu. Poquísimes fontes escrites y poques fontes arqueolóxiques, muchas d'elles todavía por excavar, son les escasas ferramientas disponibles para reconstruir esta dómina. Nel año 476 dexaba de existir de manera formal l'Imperio Romano d'Occidente, aunque en Asturia y en el resto de Hispania el poder de Roma ya hacía años que fuera sustituido por el de los pueblos germánicos llegados décadas atrás. Esos pueblos yeren los suevos, los vándalos, los alanos y los visigodos. Los primeros instaláronse en la parte más occidental de la Gallaecia, estableciendo un reino que con toda seguridad incluía la parte occidental de Asturia, la poblada por los pésicos, un de los pueblos astures. Vándalos y alanos emigraron a África o fueron exterminados por los visigodos, que acabaron dominando la mayor parte de la península ibérica después de ser expulsados de la Galia por los francos. Mientras los siglos V y VI sucédense les disputes entre estos pueblos por los restos del Imperio Romano y por controlar a las poblaciones indígenas romanizaes que, en ocasiones, aprovechaban la ausencia de un poder central fuerte para recuperar la su independencia. En Asturia, la inestabilidad política y la inseguridad demuéstrense por la reocupación temporal de los castros, que llevaban abandonados cientos de años. Esto ye, entre el temor a ataques, la población torna a subir dende los valles desprotesíos a los montes o llombes, donde se encontraban los antiguos poblados fortificados más fáciles de defender. Pero trullau, la inseguridad favorece la vinculación de los llabraores a los señoríos, los propietarios rurales asturromanos con poder económico suficiente como para convertirse en xefes locales vencellaos al poder suebu o visigou por débiles llazos de fidelidad. La ambigüedad de los datos sobre el nivel de efectividad de la ocupación xermánica en Asturias son poques pero suficientes para darnos una idea aproximada. Asina, en el parroquial suebu del 569, incluise Pésicos como una de las parroquias de la sede episcopal de Estorga, lo que indicaría el dominio suebu sobre el occidente astur. El rey suebu Miro dijo 3 años después que iba a entamar una campaña contra los rocones, generalmente identificados como los lugones, esto ye los astures de la zona central y oriental de Asturia. En el 585, el reino suebu desaparecería conquistado por los visigodos. En el 612, el rey visigou Sisebuto aparece como vencedor de los mismos roconeses contra los que lucharon los suevos. Los datos posteriores permiten afirmar que, con mayor o menor intensidad, los astures van a quedar definitivamente bajo el dominio visigou hasta el embarrubamiento del reino 100 años después. Pese a ello, a lo largo del siglo VII, les cróniques recuellen noticias de sublevaciones nuevas de los astures, así como de los cántabros y de los vascones. Precisamente, es contra estos últimos estaba en campaña el rey Rodrigo, cuando se produce la invasión islámica en el año 711. Por último, pero no menos importante, hay que señalar en estos siglos otro cambio fundamental entre los astures, la so cristianización. No podemos saber con exactitud cuándo se inició ni cuánta fue la su intensidad, pero parece confirmado que desde el siglo III después de Cristo atopamos cristianos en el convento astur, si bien en Legio, Lleón y Astúrica, Estorga y no al norte de la cordillera. Los primeros datos de comunidades cristianas en actual Asturias serían de finales del siglo III o principios del siglo IV. En los siglos siguientes, convertió ya el cristianismo en una región oficial del imperio y asumiu da fechu por les élites romanes, dirá extendiéndose entre la población, aunque les práutiques paganes, bien en solitario o amestais col cristianismo, al estilo de las regiones afrocaribeñes, mezcles sintétiques de catolicismo y politeísmo africano pervivirán mientras siglos. Los nuevos dominadores xermánicos non fixeron sino reforzar el carácter oficial del cristianismo, ya fuera na so vertiente arriana o na católica romana. Esto parece indicar que cuando se inicia el reino astur en el siglo VIII, el cristianismo ye hexemónico da fechu, aunque les cróniques falen de represión del paganismo n'époques tan tardíes como la del rey Ramiro, entre el 842 y el 850.